acceso a esas cosas. Creo que la gente, si pudiéramos escuchar una voz del cielo que nos dijera algo, lo tomaríamos muy en serio, pero lo tenemos escrito aquí. No lo necesitamos, no necesitamos que alguien nos hable a través de una visión. Tenemos la revelación del Señor en su palabra y qué bueno es poder reunirme con ustedes y estudiar acerca de ello. Filipenses capítulo 1, el versículo 7, dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto os pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Les voy a pedir que me acompañen orando, por favor. Padre Celestial, ayúdanos, por favor, a mantenernos en amor, Señor. Qué importante es este fruto del Espíritu, y qué necesario es para la iglesia y para el cumplimiento de tu obra, Señor. Es necesario que nosotros andemos en amor. Ayúdanos a tener la fortaleza. Te pido que me ayudes a ser un buen mensajero y a poder enseñar lo que tu palabra nos muestra. Siempre que tú puedas hablar a través de mí en el mensaje y que tú seas glorificado en este mensaje también. Todo esto oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a llegar después un poquito al punto. Tú dirás: hermano Nacho, los himnos eran del amor de Dios, no del amor entre hermanos. Ahí voy a hacer la conexión más adelante, no fue un error. En Filipenses habíamos estado ya estudiando y leímos un poco el primer mensaje acerca de cómo ser un buen siervo y de las cosas que necesitábamos para poder ser siervos del Señor. También habíamos hablado un poco de las cosas que necesitamos en la vida cristiana, como nosotros necesitamos a estas personas que nos acompañan. Y el día de hoy me gustaría, lo titulé el mensaje. Normalmente les había dicho que me cuesta ponerle títulos, pero este fue fácil. Yo le había puesto amor en la iglesia. Me pareció bastante sencillo colocar el título. El versículo 7 comienza y nos dice que Pablo les tenía en el corazón. Dice: por eso, como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Después en el 8 también nos dice de que os amo a vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo realmente amaba a esta iglesia. Algunas personas, incluso comentaristas, mencionaban de que quizás Pablo tenía un cariño especial por la iglesia de Filipenses, que quizás es como un papá que dice: yo no tengo favoritos, pero en su corazón tiene un favorito. Ahora, no quiero que empiecen a señalar aquí a papás, hijos, es lo peor que pueden hacer. Tú no eres papá, así que no tienes derecho de juzgar a tu papá ni a tu mamá. Pero a lo que quiero ir es que Pablo amaba a los filipenses. Para él no eran simplemente una preocupación del trabajo. Sin duda que el fundar iglesias, el discipular personas es trabajo. Pero para Pablo no eran como una carga, como cuando tu jefe te dice que hagas algo y tú: ya lo tengo que hacer. Para Pablo los filipenses no eran esto. Eran personas a las que él amaba, a las que él conocía personalmente, y estaba preocupado de ello más allá de un nivel intelectual, de un nivel de: ¿cómo les estará yendo económicamente? No, sino internamente, en su corazón, él les amaba. Para él no eran una carga, él los amaba en lo más profundo de su corazón. Y Dios requiere de nosotros un amor así de sincero y de real los unos con los otros. Esto no es algo singular o especial en la Biblia. Lo que yo te estoy diciendo no es un descubrimiento revolucionario de las Escrituras. Hermano Nacho, has revolucionado la teología. No, la Biblia nos ha hablado del amor a los hermanos en múltiples versículos, en un sinfín de versículos. Tenemos el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Por ejemplo, vamos a ir a solo 3, porque si no estaríamos toda la tarde leyendo versículos de amarnos los unos a los otros. Pero acompáñenme a Romanos, por favor, capítulo 12 y el versículo 10. Escogí 3 versículos que tenían una naturaleza especial y que pensé valían la pena leer esta tarde. Guardando su lugar en Filipenses 1, acompáñenme a Romanos, capítulo 12, el versículo 10.
nos dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. La palabra fraternal habla de una relación familiar, de una relación de hermanos. Y no sé si te ha pasado de que a veces nos ocupamos la palabra hermano casi como una muletilla, que no está mal, porque si tú has creído en Jesús, tú eres hijo de Dios, y si yo he creído en Jesús, también soy hijo de Dios, y eso nos hace hermanos en Cristo. Entonces no es un mal término, pero ¿tienes considerado lo que significa y el peso que tiene ese término? Porque cuando tienes un hermano de sangre, tú sabes lo que se refiere. Tú amas a tu hermano de sangre, tú le ayudarías en necesidad. Si a lo mejor hay un problema en el hogar, tú y tu hermano se preocupan por sus padres. ¿Por qué? Porque son hermanos. Pero quizás no sale tan natural así con los hermanos de la iglesia. Porque, bueno, son de otra familia, porque les conocí hace no tanto quizás. Pero nosotros debemos amarnos con un amor fraternal. Y lo que yo encontré práctico de este versículo es que, no quiero sonar redundante, pero nos da un consejo práctico. Nos dice al final del versículo 10, prefiriéndoos los unos a los otros. Es una muy buena manera en la que tú puedes practicar el amor y es dar la preferencia a otros. Es difícil porque muchas veces vas a escuchar del mundo y de la psicología moderna que tú tienes que, la gente tiene que acomodarse a como tú quieres, como tú eres. Y de hecho cuando las personas por su testarudez, por su soberbia pierden relaciones, actúan como, bueno, ellos se pierden la gran persona que soy yo. O si quieren recuperarme, ya saben dónde encontrarme. Como que no hay un deseo de restaurar relaciones, pero la Biblia dice, no, si hay un conflicto con tu hermano, trata de darle la preferencia. Sé tú el que toma el primer paso y darle la preferencia. Entonces vemos aquí en Romanos, este capítulo, de hecho el 12, habla mucho acerca de los deberes y de las actitudes que nosotros como cristianos debemos llevar en nuestro diario vivir, y nos habla del amor. Después, si me acompañas a Primera de Juan, vamos a Primera de Juan, al capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Aquí notamos algo también bien particular. Si yo he tomado la decisión de creer en Jesús, una de las señales que va a haber en mi vida es que voy a amar a mis hermanos. Por consecuencia, es una señal que nosotros debemos considerar. Si yo odio a mis hermanos, si yo no los soporto, hay algo mal en mi corazón. Debo empezar a preguntarme, ¿realmente he tomado la decisión de creer en Jesús? Porque el amor para nosotros debería ser natural. El amar a los hermanos no debería ser un suplicio o una carga que se coloca a nuestros hombros que decimos que es pesada, sino que debería salir de nosotros con mucha naturalidad. El día de hoy, por ejemplo, no voy a decir nombres, pero probablemente con que lo diga ya van a saber quién fue. Pero alguien me regaló un potecito con picarones. ¡Oh, que estaban ricos los picarones! Estaban muy ricos. De hecho, yo llegué muy temprano hoy día, porque tenía cosas que hacer aquí y los había dejado acá. Entonces los encontré y dije, oh, ya, tengo postre. Y me puse a comer los picarones acá. Y ¿sabes qué? La persona que me regaló eso, no la obligaron. No fue alguien, o tampoco pensó, ay, tengo que hacerle picarones al hermano Nacho. No. Los preparó y en su corazón dijo, oh, voy a guardar esto para el hermano. Cuando tú haces algo así por una persona, es algo natural. Es una acción que nace del amor que hay en tu corazón hacia ellos. Y es necesario, y es algo que va a estar en el corazón del creyente. El amor hacia los hermanos si ha tomado la decisión de creer en Jesús. Acompáñame ahora a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Vamos a leer el versículo 34, por favor. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces, el texto que acabábamos de leer en Primera de Juan nos estaba diciendo que una persona que había creído en Jesús se va a mostrar en el amor a los hermanos, que es un salvo. Pero aquí también Jesús está diciendo que si nosotros nos amamos los unos a los otros, los demás van a poder ver que somos sus discípulos. Entonces, no solo que hemos tomado la decisión de creer en Jesús, sino que hemos tomado la decisión de seguirle, de seguir en sus pisadas y de aprender del Maestro. Entonces, cuando tú tomas esa decisión, ¿cómo la gente puede darse cuenta de efectivamente él es un discípulo de Cristo? No por tu conocimiento bíblico necesariamente. Sabes que hay muchas personas que me ha tocado evangelizando que conocen bastante de la Biblia, pero que no son discípulos de Cristo, que no han creído en Jesús. Entonces, ¿cuál es esta característica que iba a hacer que los demás vieran y decir, ellos son discípulos de Cristo? Era el amor que iban a tener los unos con los otros. ¿Sabes qué? Es muy... Si tú deseas, mejor dicho, que el mundo vea a Cristo, debes amar a tus hermanos. Qué positivo es cuando, por ejemplo, tenemos una visita que nos acompaña y nosotros podemos ser cordiales con ellos. Eso es algo que no debería ni pedirse a usted. Nosotros todos deberíamos ser amables, cordiales, afables. Pero qué positivo es que esa visita también pueda ver que hay una iglesia amorosa que se aman entre unos y entre otros. Eso va a dejar un muy buen testimonio también. No solo la cordialidad hacia los que nos acompañan y nos visitan, sino la cordialidad entre la propia iglesia. Yo he escuchado casos en la ciudad de Coyhaique donde en cultos ocurren conflictos, peleas públicas. Y yo pienso, ¿qué pensarían las personas que van a visitar? Imagínate, tú vas a visitar una iglesia. Entras, te reciben y todo parece bien, empiezan a cantar. Pero de repente, cuando a lo mejor el pastor está predicando, alguien le grita algo, no, usted pastor hizo esto y esto otro. Y después el pastor le dice, no, pero tú y tu familia. Y luego otra familia se levanta. Qué triste, ¿no? ¿Tú crees que esa persona diría, ellos son discípulos de Cristo? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la gente puede realmente conocer que nosotros vamos a ser discípulos de Él? No solo aquellos que han creído en Jesús, sino que dicen, nosotros somos una iglesia que va a seguir las pesadas de Cristo, va a cumplir con la gran comisión. Debemos amarnos los unos a los otros. Cuando nosotros amamos a nuestros hermanos, les amamos con todo lo que eso implica. Amar a alguien no quiere decir que simplemente le voy a ser amable o voy a acompañarle cuando está en su lado bueno y cuando veo sus imperfecciones, cuando veo sus fallas, entonces ahí no voy a mostrar amor. No es así como funciona el amor. Nosotros debemos amar a los demás con sus imperfecciones, sus debilidades, porque si esa persona tiene imperfecciones y debilidades, noticia novedosa, oh wow, tú también las tienes. Entonces, el amor, si dependiera de esas cosas, estaríamos todos muy solos. Pero compartir esas debilidades y esas imperfecciones también significa que podemos compartir nuestras cargas y podemos prestar un hombro y un hombro en el que llorar. Como una vez escuchaba una frase, si necesitas un hombro para llorar, tengo dos. Poder estar dispuesto a acompañar a quien necesita. De hecho, en Romanos 10, lo habíamos leído el Romanos 12:10, pero el versículo 15 dice que nosotros debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Entonces, el amor requiere de que nosotros nos acerquemos a nuestros hermanos, por tan imperfectos que sean. Y no quiero que te acerques y pienses en esto, ok, voy a hacer el sacrificio, hermano Nacho, y me voy a acercar al hermanito tanto y la hermanita tanta, porque es muy imperfecto, pero lo voy a amar igual. No quiero que te acerques con esa actitud, sino que así como eres imperfecto, tú eres imperfecto. Pero Dios necesita una iglesia unida en el vínculo perfecto que es el amor. Estaba leyendo y encontré una frase muy buena del pastor Oliver B. Greene, que él decía, no todos los cristianos serán misioneros, pastores o diáconos, pero el ministerio de la amabilidad y del amor cristiano verdadero está abierto a cada creyente. Entonces sí, es verdad, quizás yo creo que aquí, no para poner sonrojar a nuestro pastor, pero yo creo que todos dirían que el pastor nos ama. Yo creo que todos han experimentado el amor del pastor y de su familia hacia nosotros en momentos de necesidad, en momentos donde nos va a dar consejo,
Pero quizás alguno podría llegar a pensar, pero es el pastor, es su trabajo. No, sí es el pastor y se preocupa de las ovejas, pero el trabajo de amarnos y de ayudarnos los unos a los otros nos corresponde a todos. Es un trabajo de cada miembro de la iglesia, así que no estamos exentos de esa labor. Si nosotros volvemos al versículo 7 de Filipenses, estamos leyendo de que Pablo decía de que esta iglesia les había ayudado, le había ayudado, en sus necesidades. Dice que por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ellos amaban a Pablo también y Pablo les amaba a ellos. Pablo había comenzado esta iglesia, les había enseñado, y luego en momentos de necesidad, cuando Pablo tuvo necesidad, la iglesia le apoyó con una ofrenda. Entonces vemos esta reciprocidad en el amor, este dar que hay en el amor y este sacrificio que hay en el amor, ya que la iglesia de Filipos no estaba en la mejor situación, pero aún así le habían dado. Entonces ellos habían sido participantes de la gracia. Si nosotros leemos el versículo 8, nuevamente dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Ese amor que tenía Pablo es realmente inexplicable para este mundo. Las personas de este mundo jamás van a entender el amor verdadero que hay entre creyentes de una iglesia. Porque obviamente el amor entre un padre y un hijo, la gente lo entiende, porque es familia. O el amor entre cónyuges, la gente lo entiende. Pero el amor entre un hermano y un hermano de la iglesia, cuando a veces, me ha pasado en muchas ocasiones, le digo a algún amigo de la universidad o algo así, le digo, no, en esta situación me ayudó un hermano de la iglesia. Y ellos quedan así como, wow, ¿en serio? O yo digo, no, es que tengo una actividad y voy a ir a la casa de un hermano de la iglesia. Como, pero ¿me lo puedes cancelar? Como, no, porque es mi hermano. Y ellos como que, para ellos es como un amigo, pero menos. No es así la relación que hay entre hermanos. Pablo les amaba realmente en lo más profundo de sus entrañas. Ese es un amor que solo puede provenir de Dios. El amor de Dios es gigante, es inexplicable, es inconmensurable. No podemos nosotros medir ni imaginar el amor que tiene Dios. Y cuando nosotros cantábamos, me gustaba pensar en eso, el amor que tiene Dios por nosotros. Es un amor que nosotros no merecemos porque todos hemos pecado y le hemos ofendido. Pero Él aún así demostró ese amor enviando a Jesús para que cualquier persona que creyera en el mensaje de la salvación, en su muerte, sepultura y resurrección, tuviera vida eterna. Ese es el amor de Dios. Que aún siendo pecadores, Él envió a Jesús. ¿Y por qué hablar del amor de Dios en esto? Porque la Biblia nos enseña que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Eso lo leemos en el libro de Romanos. Entonces, si nosotros seguimos leyendo en Filipenses, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces, el amor de Dios que demostró hacia nosotros ahora ha sido derramado en nuestros corazones. Y si nosotros llevamos una vida alineada a los preceptos del Señor, nuestro corazón está lleno de amor y empieza a derramar amor. Acompáñame brevemente al libro de Gálatas, por favor, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5, y vamos a leer el versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y después empieza a mencionar desde el 19 hasta el 21 las obras de la carne, que son muchos pecados de los que nosotros, quizás incluso tú puedes identificarte con alguno de ellos. Pero quiero que leas en el 22, después de mencionar esta gran lista, dice, mas el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor. Y después dice gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces, este amor que yo estaba explicando, que debemos tener hacia los hermanos, que la gente del mundo no puede entender, no nace de nosotros. Por eso la gente del mundo no lo entiende, porque no nace de nuestra naturaleza humana.
sino que viene por el Espíritu que Dios nos ha dado, con el cual nos selló en el momento en el que hemos sido salvos. Para Dios el amor es importante. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 13, Dios dedica un capítulo completo al amor cuando estaba hablando de los dones espirituales. En ese momento donde había estos dones espirituales y milagrosos que se estaban manifestando en esa época para confirmar el mensaje de los apóstoles antes de que se completaran las escrituras, había muchos dones milagrosos muy interesantes y muy maravillosos, pero Pablo como que escribe una pequeña porción. Dios utiliza a Pablo para escribir como una porción para decirle, no se pierdan. Estos dones procuren los dones más excelentes o procuren los dones mejores, pero yo os muestro un camino aún más excelente, y les habla del amor. Entonces, y de hecho en el capítulo final el versículo final del capítulo 13, nos dice de que permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, para Dios el amor no es algo trivial. Si nosotros leemos nuevamente en Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 10, la razón que Pablo tenía, o él deseaba que ellos que abundaran en amor. ¿Por qué? Dice en el 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, si tú puedes imaginar tu corazón como un recipiente que Dios derrama su amor, si nosotros dejamos trabajar el Espíritu Santo en nuestro corazón, Dios llena nuestro corazón de amor, y ese amor empieza a desbordar y empieza a rebalsar, y de ese derrame nosotros podemos generar fruto, y fruto bueno, y fruto abundante. Él hablaba en el versículo 10 de que nosotros estemos aprobados, de que seamos sinceros e irreprensibles. En el versículo 11 de que seamos llenos de frutos. Si tu corazón está lleno de amor, rebosando de los frutos que van a rebosar, los frutos que van a salir van a ser frutos maravillosos. Acompáñame por favor a Primera de Juan ahora. Primera de Juan, capítulo 4 y el versículo 19. Primera de Juan 4:19. Dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Creo que el mejor ejemplo, nuevamente, que tenemos de amor es el Señor. Dios no es que esté lleno de amor, Dios es amor. Entonces, su amor no tiene límite, desborda y desborda. De hecho, Él siempre ha vivido en amor y en comunión, ya que si tú estudias, Dios es uno, pero que se presenta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces siempre Él ha coexistido en esta relación, y Él es amor, y ese amor se expresa en la obra redentora de la salvación. Ese amor se expresa también en la obra de la creación. Dios no nos necesitaba, pero su propia naturaleza, que Él es amor, hizo que generara el crearnos a nosotros. Eso es amor, y para que nosotros podamos coexistir con Él y tener una relación con Él. Y cuando nosotros vemos lo que logra esta obra de redentora de amor, nosotros podemos ver los frutos que genera. Por ejemplo, el primer ejemplo que te podría dar y te pediría que observes tu propia vida. Las cosas que Dios ha hecho desde que tú has creído en Jesús. Quizás hay hábitos que han sido rotos, familias y hogares restaurados. Quizás te puedo pedir que estudies la vida de los discípulos, cómo eran pescadores que después lograron grandes cosas. Podemos ver la vida de Pablo y ese cambio que hubo en su vida de 180 grados, de un lugar hacia otro, de odiar el cristianismo y perseguir a los cristianos, a dar su vida por tratar de predicar la resurrección de Jesús. Quizás tú puedes ver la vida de otras personas, a lo mejor un padre borracho que ahora ama a su hogar y lo guía espiritualmente, a lo mejor una mujer que era avariciosa y que ahora vive una vida de manera generosa,
A lo mejor un hogar dividido que ahora cría a sus hijos en obediencia y en amor. Puedes pensar tantas vidas cambiadas por el mensaje del Evangelio. Y ese es el ejemplo que yo quería mostrar. Dios tuvo amor hacia el mundo, lo demostró enviando a Jesús. Y eso generó mucho fruto. Muchas personas pueden ser salvas ahora tomando esa decisión y vidas pueden ser cambiadas. Lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros nos tratamos con amor los unos a los otros, porque nuevamente el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ese es el ejemplo y ese es el estándar que Dios deja nuestro amor. No es el amor que nosotros vemos en el mundo y eso es algo muy bueno que nosotros podemos diferenciar. La palabra amor hoy en día se ocupa mucho. Es una palabra popular y se utiliza incluso para justificar pecados, se utiliza para justificar malas decisiones o decisiones apresuradas, basadas en sentimientos. El amor no es un sentimiento, aunque sí puede evocar sentimientos. Es una decisión y es por eso de que en muchas ocasiones la palabra amor está conjugada como una orden, como una acción en el tiempo imperativo. Por ejemplo, en Efesios 5, no hay que buscarlo, pero nosotros vemos que le dice a los maridos, amad a vuestra mujer. ¿Y cuántas personas dicen, no, yo ya no amo a mi esposa, así que por eso me voy a separar? No, ya no siento lo mismo. Y obviamente el mundo va a decir, está bien, tú tienes que buscar lo que te haga sentir mejor. Si tú realmente no sientes ese amor, tú debes procurar tu bienestar y esa persona luego lo entenderá. Pero si no le amas ahora, está bien. No, las relaciones de amor verdaderas requieren compromiso. Ninguna acción de amor verdadero va a justificar el pecado. En el libro de 1 Corintios 13, cuando habíamos leído, si nosotros hubiéramos leído esa porción, nos habla acerca de que el amor no se goza con la injusticia. Entonces, ninguna cosa injusta, mala, que no sea recta, va a ser realmente un amor bíblico. Entonces, entendiendo este amor recto y puro que nosotros vemos en la Biblia, ese es el amor que nosotros debemos tener los unos con los otros. Y si abundamos en amor, nosotros vamos a estar, como decía el versículo 11 de Filipenses 1, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Cómo puedo yo tener este amor los unos con los otros? El primer paso es tomar la decisión de creer en Jesús. No se trata simplemente de un conocimiento intelectual. No, yo creo que Jesús existió hace un tiempo. Y sí, me pareció un buen maestro. Yo conozco a muchas personas que te podrían decir eso. Pero no, de eso no está hablando la Biblia. Está hablando de creer y ese creer no es yo creo que mi equipo va a ganar el partido, que es en una hora más juega un equipo y yo creo que gana este partido. No habla de un quizás. Es una certeza, una confianza. ¿Y esa certeza en qué está puesta? No en nosotros, no en nuestras buenas obras, sino en la obra que Jesús hizo en esa cruz, donde Él derramó su sangre, murió, fue sepultado y al tercer día venció la muerte. La consecuencia de nuestro pecado fue derrotada por Jesús. Entonces, si yo tengo confianza en eso, y yo creo en eso con todo mi corazón, me arrepiento de mis pecados y creo en Él, tengo vida eterna. Ahora, debo vivir una vida de amor. Dios ha puesto y me ha sellado con el Espíritu Santo, empieza a obrar en mi corazón y empieza a generar ese amor. Tú vas a sentir ese cariño hacia los otros hermanos. Vas a querer ayudarles cuando tengan necesidad. Vas a querer gozarte con ellos, vas a querer pasar tiempo con ellos. Y probablemente tu mente te va a decir, no, podrías estar invirtiendo su tiempo, ese tiempo en otras cosas. No deberías preocuparte de eso. Pero ahí es donde nosotros debemos pensar y decir, yo quiero un fruto que abunde, yo quiero que este amor desborde de mi corazón para que empiece a generar este fruto que habla en Filipenses 1:11. Entonces tú vas a tener que hacer el esfuerzo y decir no a estos pensamientos negativos y decir sí a estos impulsos que el Espíritu Santo coloca en tu corazón. Quiero que me acompañes ahora para terminar a Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5. El versículo 8 dice,
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mostró su amor. Muchas veces nosotros decimos a las personas te amo, y quizás hay sentimientos de cariño hacia esa persona, pero realmente no es el amor genuino y verdadero que Dios realmente tiene. Dios no simplemente dijo a la humanidad te amo. Dios lo demostró enviando a su Hijo. Entonces Él, a pesar de nuestros pecados, entregó a Jesús. Y ese es el estándar que Dios está colocando para el amor que tú y yo debemos tener por los unos con los otros. Ese es el amor sacrificial que nosotros debemos tener por nuestros hermanos. Y imagínate que el amor de Dios fuera como el nuestro. Un amor a veces condicional, un amor que a lo mejor va en cuanto a nuestro estado de ánimo. Si estoy de buen ánimo, soy amable con mis hermanos. Si no, no me importa si están pasando un momento difícil. Imagínate Jesús caminando hacia la cruz y de repente dice, no, me cansé, no, ya no los amo, ustedes no me quieren, y deja la cruz. Ahí quedó la obra redentora. ¿Cuántas vidas no podrían haber sido transformadas por eso? Nosotros, a pesar de la dificultad, nosotros tenemos que tener el estándar y llegar al estándar del amor que Dios ha puesto. No es posible por nuestras capacidades humanas, sino solo por la obra que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón. Haz el esfuerzo de dejar al Espíritu Santo obrar en tu corazón. No entorpezcas la obra y deja que ese amor que esta iglesia necesita para avanzar pueda generar el fruto que se menciona. Vamos en este momento a orar, con eso vamos a terminar. Padre Celestial, yo doy muchas gracias porque nos podemos reunir hoy domingo en la tarde y Señor, hay mucho trabajo por hacer en cuanto a esto. Muchas veces nosotros pensamos que el amor son simplemente sentimientos, pero requiere una acción y un compromiso de servir los unos a los otros, de ayudarnos a pesar de nuestras imperfecciones y de acompañarnos en los momentos buenos y en los momentos malos. Esta iglesia necesita de miembros unidos con el vínculo perfecto que es el amor. Y Señor, ayúdanos a siempre tener en cuenta cuál es el estándar de ese amor, un amor sacrificial, un amor verdadero, y queremos que ese amor esté presente en esta iglesia, que la gente pueda ver a la Iglesia Bíblica Bautista de Coyhaique, que pueda ver una iglesia que se ama y que está unida y que avanza firme con el propósito de cumplir la gran comisión, Señor. Señor, si hay alguien que está escuchando mi voz y que no ha tomado la decisión de creer en Jesús, te pido que pueda tomar esa decisión hoy. Es la decisión más importante que podemos tomar. Si hay muchas personas aquí que la han tomado, te pido de que podamos estar avanzando en este amor que tú nos explicas en tu palabra. Todas estas cosas oramos y pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, con eso...